nos vamos a conversar con el economista Germán Lench Cáceres, es investigador. El tema, el CEPLAN con nuevas tareas para el desarrollo nacional. Lo tenemos en pantalla, le damos la bienvenida. Buenos días, Germán, bienvenido a Ánfora 2022. Placer saludarlo, gracias por la invitación a tan distinguido programa. Gracias también. Hay un artículo, Germán, que nos ha motivado la entrevista. ¿Para qué está el CEPLAN? En el escenario, por ley, el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es el encargado de elaborar el Plan Estratégico Nacional que enrumbe al país hacia su crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo. ¿Cuál es el diagnóstico del investigador, del economista Germán, con respecto al CEPLAN de estos días, de estos tiempos? Bueno, el CEPLAN es una institución importante, ¿no?, para el país, porque la planificación es un instrumento de gestión pública. Sin embargo, acá en el Perú lo tenemos de adorno y no se le utiliza en las decisiones macro del país, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva no lo convocan al CEPLAN para la toma de decisiones de mediano y largo plazo, siendo pues el CEPLAN encargado por ley, porque fue creado por ley, de elaborar el Plan Estratégico Nacional que enrumbe al país hacia su crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo, ¿no? Esa es la función del CEPLAN. Entonces, ellos son los que tienen que tener las contingencias y tienen que planificar lo que debe o puede pasar en el país en los años futuros, e inclusive haber previsto los eventos presentes. Sin embargo, no se le ha convocado y, como podemos apreciar, se nos ha agarrado con factores externos que de una inflación importada, fundamentalmente, y ha generado actualmente que la economía, que debe estar creciendo en 4.5% o más, tenga una proyección para este año de 1.8, 1.7, lo que implica que no se está creciendo nada. La conclusión primera, que carecemos de planificación estratégica y prevención y visión de futuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué necesidades son las que tiene que cumplir el CEPLAN en este escenario? Bueno, el CEPLAN debe cumplir algo que es prioritario, ¿no? Dar normas o generar estrategias que permitan agilizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de inversión pública para mejorar la distribución de los recursos de la caja fiscal, teniendo como horizonte la rentabilidad social, ¿no? Y el presupuesto público debe ser distribuido por prioridades y especialidades sectoriales, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, necesitamos un CEPLAN orientado a generar resultados en las regiones, en los gobiernos locales y los actores sociales como salud, educación, saneamiento, sistemas de agua, entre otros, que ayude a elaborar un CEPLAN que ayude a elaborar políticas y estrategias de crecimiento y no formular documentos y estudios que pocos leen y casi nadie aplica, ¿no? Entonces, de nada ganamos tener una institución que nos cuesta aproximadamente 15 millones de soles anuales. Sí, es cierto, donde trabajan intelectuales de prestigio, pero ¿de qué vale que escriban documentos si no se aplican? No vale absolutamente de nada. Y no sabemos por qué el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva no los convocan para hacer las políticas de mediano y largo plazo, porque nosotros nunca escuchamos al representante del CEPLAN dando anuncios, previendo factores negativos o variables exógenas llamadas en economía que pueden afectar directamente al Producto Bruto Interno Nacional. O sea, a la menor inversión pública y privada, ¿no?,
al menor consumo público y privado, al incremento de exportaciones o al incremento de importaciones. O sea, todas esas cosas, todas esas variables y los problemas de futuro tienen que estar ya analizados, estudiados por el CEPLAN, para de allí diseñar una política y una estrategia de crecimiento para el país. Y esto no viene en este gobierno, ¿eh? Esto se viene ya desde hace 3 gobiernos, viene haciéndose lo mismo. No se le utiliza el CEPLAN y realmente no sé por qué, a qué se debe. De acuerdo a lo que estamos conversando, Germán, es de mejorar el modelo económico. Primera tarea, mejorar el modelo económico y además generar las medidas, modelo económico y apoyar la inversión. Creo que son 2 de las tareas que no se está cumpliendo de acuerdo a lo que estamos conversando, Germán. Sí, se debe hacer algunos arreglos al modelo económico, porque este modelo nos ha permitido crecer, ¿no? De una economía que algunos llaman economía de mercado, pero realmente, de acuerdo a la Constitución, estamos en una economía social de mercado, donde el Estado puede intervenir para promover, donde el sector privado no interviene. Eso es evidente. Cuando no interviene el sector privado porque no tiene rentabilidad, es obligación del Estado intervenir. Eso es lógico, ¿no? Es como hablar del sector agrario, que el artículo 88 de la Constitución consagra de que el agro tiene un trato preferente. Entonces, eso de trato preferente implica que se pueden dar medidas, normas, ¿no?, que permitan promover la inversión en el sector agrario, evidentemente, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar que el Ministerio de Economía apruebe proyectos o inversiones a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que hoy se le llama Invierte Perú, y que ha sustituido al Sistema Nacional de Inversiones, y asigne recursos directamente según el Sistema Nacional de Presupuesto. Eso es ser juez y parte, pues. El Ministerio de Economía no puede ser juez y parte. Entonces, por eso, el Ministerio de Economía ha manejado, dando preferencia a la gestión financiera y austeridad, aplicando una política de cajero del tesoro público y de baja inflación, dejando de lado el bienestar de la ciudadanía. Entonces, nosotros necesitamos tener una planificación estratégica para cerrar las brechas ahorro-inversión, gastos e ingresos, y tener un plan de prevención para eventos exógenos, ¿no?, con la finalidad de promover, vuelvo a repetir, que el PBI crezca 4.5% como mínimo durante 20 años. Correcto. Eso significa, Germán, que el Ministerio de Economía y Finanzas no solamente se debe dedicar a hacer caja, sino a planificar. Y esa planificación viene desde el CEPLAN y las instancias que tiene el gobierno nacional para lograr este más de 4 puntos y fracción del PBI que podría hacerse si es que se siguen estas recomendaciones. Esa es una lectura real de la situación de este momento, Germán. No, yo lo que planteo, y lo vengo diciendo hace tiempo, es lo siguiente: que no debería haber un Ministerio de Economía y Finanzas, porque es juez y parte. La parte de Economía debe pasar al Ministerio de la Producción como un viceministerio, no crear, sino pasarlo. Y el otro ministerio debe ser el Ministerio de Hacienda Pública o Finanzas, porque dispone de recursos, porque si no, él transfiere recursos cuando le da la gana y no puede ser posible. El que elabora el plan pide los recursos para que se ejecuten los proyectos, programas rápidamente. Eso es lo fundamental. Entonces, porque hoy día tenemos un Ministerio de Economía muy grande, ¿no?, donde se planifica y donde se dan los recursos. Como vuelvo a repetir, eso es juez y parte. Yo planteo que no debe haber una institución que sea juez y parte. O es juez o es parte. Son una de las dos cosas.
Perfecto, clarísimo, clarísima la posición, que coincidimos además porque no se están cumpliendo los objetivos. Y en el tema agrario, que ya referiste, Germán, ¿cuáles serían las prioridades de acción para el gobierno en estos tiempos de segunda reforma agraria, de un tema de fertilizantes urgente que tiene que generarse antes del inicio de la campaña agrícola? ¿Cuáles son las prioridades del economista experto también en temas agrarios, Germán? Bueno, el sector agrario tiene problemas estructurales de hace muchos años y problemas coyunturales, como por ejemplo este caso de los fertilizantes, que a muchos los confunden como solamente un problema de urea, y no es solamente un problema de urea, ¿no? Acá lo que ha debido hacerse es tener previsto, porque estos precios del fertilizante ya venían subiendo hace más de 2 años, antes que este gobierno ingrese, ya habían subido. Entonces, si el Centro de Planeamiento Empresarial, CEPLAN, hubiera tenido planificadas las acciones que se debe haber ejecutado rápidamente, de repente no hubiéramos llegado a la situación actual, porque el CEPLAN, conjuntamente con la Dirección de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del sector agricultura, hubieran previsto los sucesos, los acontecimientos, y con el Ministerio de Relaciones Exteriores hubieran hecho contratos previos para poder adquirir anticipadamente la urea, haciendo simulaciones, ¿no?, de posibles incrementos de precio, de dónde sacar recursos, cómo hacerlo y cómo distribuirlo. Pero acá nos ha agarrado de un momento a otro sin aplicar planeamiento, sin aplicar el planeamiento que por ley debe aplicarse. El Ministerio de Economía, claro, ellos dicen yo doy la plata, pero no sé. El Ministerio de Agricultura los ha agarrado sorpresivamente. Pero, y el CEPLAN, que debe tener el plan de desarrollo de todos los departamentos y el plan de desarrollo nacional, por lo tanto el plan de desarrollo agrario, ¿dónde está? Nada. Ellos no dicen nada, no han dicho absolutamente nada. Entonces, falta de planificación, falta de prever acciones estratégicas que hubiesen permitido que no llegáramos a esta situación. Correcto, correcto. Y un comentario para el comentario. El economista Roberto Helguera, que forma parte del equipo de BIS Germán, hace el siguiente comentario. Sobre el tema de la adquisición de fertilizantes, dice Roberto, 2 datos nuevos no captados por la planificación pública, como indica, es la existencia de un stock local de fertilizantes y la baja del precio internacional de la urea. Y hace la pregunta, Germán, que te la compartimos. ¿Qué hacer para poder asegurar fertilizantes antes del inicio de la campaña agrícola? Muy sencillo, tener un plan de prevención, y en ese plan de prevención deben participar los técnicos de el MIDAGRI, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo dirigidos por los técnicos del CEPLAN. Con un plan de ese tipo se podría prever lo que viene el próximo año, porque se hacen estudios, análisis de sensibilidad que permiten saber dónde hay los stocks, como Chile y todos los países casi que somos nuestros vecinos ya prácticamente tienen solucionado el problema y se han abastecido. Y nosotros, ¿por qué no? Es rarísimo, ¿no? Claro, por eso digo, es importante utilizar los instrumentos, porque si nosotros no utilizamos los instrumentos técnicos que tenemos, no vamos a poder solucionar ni este y ningún problema. El plan es estratégico. Eso es cómo. Correcto, y ese plan es estratégico además. Además, ¿qué nos puede comentar? Dice también Roberto, sobre los roles de los gobiernos regionales en esta emergencia agraria. No se escucha prácticamente ninguna reacción sobre la emergencia del agro por parte de los gobiernos regionales. El comentario, Germán. Mire, el CEPLAN es el organismo encargado de coordinar con las direcciones, oficinas o gerencias de planeamiento de todos los sectores, y también pedir, solicitar
que esté actualizado los planes de desarrollo por departamento. Y cada plan de desarrollo por departamento tiene un plan del sector agrario. Entonces, si esta institución fuera una institución activa, activarían a todas las direcciones de planeamiento. ¿Por qué pasa? En todos los sectores hay dirección de planeamiento, presupuesto y seguimiento, pero todo el mundo cree que solo es presupuesto, porque al planeamiento ni lo miran, y el planeamiento es la herramienta fundamental, la herramienta básica, ¿no? Entonces, como decía Eisenhower, ¿no? En la preparación para una batalla siempre se aplican los planes porque son útiles, pero también falta elaborar una planificación que es indispensable, ¿no? Acá nosotros no elaboramos planificación, sino simplemente redactamos. Por eso es principal, y el equipo económico del MEF, ¿no? No es que yo ande atacando al MEF, no, porque son técnicos de prestigio. Sin embargo, el equipo económico del MEF debe estar integrado no solo de técnicos con formación en hacer caja, sino en planeamiento estratégico, direccionado a que cumplan objetivos y proyecciones, ¿no? En función al conocimiento de la realidad, y no solo teoría, sino de mayor experiencia, gestión. Eso es fundamental, la experiencia, porque si no conoce el campo, ¿cómo siembra? Claro, aunque no es requisito indispensable, pero es mucho mejor conocer la realidad para poder sentarse en un escritorio luego y redactar o escribir experiencias, ¿no? ¿Y cuál es el comentario, Germán, siguiendo con el tema agrario, de la gestión que está realizando el ministro actual, Andrés Alencastre, tratando de ordenar lo desordenado por los anteriores ministros de Agricultura de este gobierno del presidente Castillo? El ministro actual, una persona intelectual, muy prestigiada, está enterándose de lo que está sucediendo en el ministerio, y eso evidentemente toma su tiempo, ¿no? Esperemos pues de que los cambios que se hagan sean cambios técnicos de acuerdo a ley, que los funcionarios públicos que van a asumir los cargos o que están asumiendo cumplan con los requisitos de tener experiencia teórica y práctica, para que rápidamente el éxito de su gestión sea buena, notable, y que incida realmente en el crecimiento del sector agrario con una política agraria y estrategias efectivas y que se puedan aplicar en beneficio de los pequeños y medianos productores fundamentalmente, y también de los grandes productores agrarios, y se siga promoviendo la agroexportación. Agricultura familiar, que es básica y fundamental en estos tiempos, sobre todo con el anuncio que hizo FAO, Germán, de la escasez de alimentos que va a tener en los próximos meses. Nosotros tenemos como privilegio tener una agricultura que falta incentivos, que falta motivaciones y apoyo financiero. ¿Se está trabajando, consideras que se está trabajando en esa línea para asegurar que no haya escasez de alimentos en los próximos meses en nuestro país, Germán? Bueno, este planeamiento que hoy día se necesita debió hacerse del gobierno anterior, porque son los mismos técnicos los que, en la mayoría de casos, los mismos técnicos en los gobiernos regionales y los mismos técnicos, salvo el anterior ministro que hizo cambios improvisados, no los que conocen el tema y sabían qué medidas hacer y adoptar para que la producción no caiga o no disminuya, ¿no? Entonces, por eso digo, si hubiera habido una planificación con la participación de ese plan y las direcciones de planeamiento, se hubieran adoptado las previsiones posibles y del caso. Ahora, que va a haber una disminución en la producción de algunos productos, es cierto, pero no son todos, porque todos los productos no utilizan fertilizantes con urea, ¿no? Todos no, y de la economía familiar, todos no. Acá en el Perú, fundamentalmente, por ejemplo,
Por ejemplo, es el arroz, ¿no? El arroz, que es un alimento básico y fundamental, ¿no? Evidente es eso. Y el caso del trigo, que también, porque importamos maíz amarillo duro para la producción, ¿no? Y para alimentación de las aves, ¿no? Puede haber ahí ciertos problemas, ¿no? Pero no va a haber, y no creo yo que haya hambruna, pero sí va a haber incremento de precios. Bueno, tenemos una inflación internacional y en todos los países hay una inflación de más de 7%, casi 7. Nosotros más o menos podemos llegar hasta 10, ¿no? Algo que en el futuro se puede controlar siempre y cuando se adopten medidas técnicas, ¿no? Medidas técnicas con la finalidad de que estas medidas técnicas permitan que nuevamente se recupere la producción o mejorar los rendimientos. Eso se puede hacer. No solamente el agricultor vive de crédito, porque muchos agricultores hoy recurrimos, y lo digo porque soy arrocero, recurrimos a la banca privada también, ¿no? El tema fundamental está en que el Estado sí puede tener una mayor participación en lo que es extensión agrícola, ¿no? Orientación y planeamiento de lo futuro que se puede hacer. Pero una catástrofe, una crisis, no estoy seguro que eso no va a suceder. Un incremento de precios sí, felizmente que no va a ser como años anteriores, que tuvimos una hiperinflación e inflaciones enormemente altas. Esta inflación que se viene, si bien es cierto, nos espanta porque es alta para estos últimos 15 años, pero al fin y al cabo la inflación, no los precios, va a ser controlable, regulable, hasta que vuelva todo a disminuir y a su estado normal. Qué importante resulta en todo este escenario el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como ente coordinador de todas las prevenciones y precauciones que se tienen que tomar en el tema no solamente agrario, sino en el tema del desarrollo nacional. Gracias, Germán. Si hubiera algo más que comentar, adelante. Sí, yo creo de que sugería al señor ministro de Agricultura, un técnico prestigiado, que siga convocando técnicos que conozcan el campo, que estén preparados para asumir, porque de improvisaciones no se gana nada. Y decirle a los políticos, a los señores, que no estén perturbando a los ministros para recomendar burócratas que no conocen los temas y lo que hacen es aguantar la inversión pública, porque la inversión pública hay que acelerarla. Sin embargo, este sistema de Invierte Perú en el nivel de las regiones, ahí debería estar el Ministerio de Economía y Finanzas instruyéndolo para que sea más rápido y las obras que están por terminar o están en problemas judiciales y arbitrajes sean solucionadas, o cómo tratar de agilizar las gestiones para que se invierta mejor, porque tantos sistemas que se han creado lo que hacen solamente es retener la inversión pública, que es el 20% de la inversión total del país, y eso sí es sumamente grave. Lo fue para los anteriores gobiernos y también para este. Mi parabienes al ministro, pero sugerencia que elija técnicos experimentados y de calidad. Gracias por la oportunidad de haberme dirigido a este público importante que escuchan a ustedes por un programa técnico que sale al aire. Muy amable, gracias. Gracias, Germán. Y las recomendaciones, tanto para el ministro de Agricultura como para el ministro de Economía y Finanzas, con las labores que tienen que realizar en las regiones principalmente. Un abrazo.